No puedo poner a diapositiva que se vea. No importa, yo lo corto ahorita. Más grande. Va. Arriba de eso. Ahí. Le vamos a estar hablando sobre lo que es la embriología del ojo. El ojo se deriva de tres de las láminas embrionarias primitivas, que son el ectodermo superficial, que este incluye su derivación, lo que es la llamada cresta neural, el endodermo neural y el mesodermo. El endodermo neural da origen a lo que es el cristalino, la glándula lagrimal, el epitelio corneal, la conjuntiva con sus glándulas agnesias y la epidermis de los párpados. Como ya había dicho, el endodermo superficial contiene lo que es la cresta neural. Se levanta del endodermo superficial en la región adyacente inmediata de los pliegues del endodermo neural y su función es formar los queratocitos, que serían las células corneales, el endotelio de la córnea, así como el retículo travescular, el estroma del iris y la coroides. También vamos a tener lo que es el músculo ciliar, los fibroblastos de la esclerótica, el cuerpo vítreo y las meninges del nervio óptico. Tenemos lo que es el el ectodermo neural. Da origen a lo que es la vesícula óptica y la excavación de la pupila, de modo que tiene la función de formar la retina y el epitelio retiniano pigmentario, las capas pigmentadas y no pigmentadas del epitelio ciliar, el epitelio posterior, los músculos dilatadores del esfínter del iris, las fibras nerviosas ópticas y la neuroglia. El mesodermo. El mesodermo contribuye lo que es a la formación del cuerpo vítreo, los músculos extraoculares y palpebrales, el endotelio vascular, ocular y orbital. Vamos a tener lo que son las etapas de vesículas ópticas y etapas de excavación de la pupila óptica. En la etapa de la vesícula óptica vamos a tener que la etapa es de placa embrionaria en la primera del desarrollo embrionario, que es posible diferenciar las estructuras oculares. En la etapa de la excavación de la pupila óptica, a medida que la vesícula óptica se invagina y forma la excavación de la pupila óptica, la pared externa original se aproxima a su pared interna. La superficie ventral del pedículo óptico y la superficie ventral del disco y la vesícula óptica se invaginan de manera simultánea y genera un surco llamado fisura óptica. Cuando la fisura óptica hace posible que el mesenquima mesodérmico ingrese al pedículo óptico y forme el sistema hialoide a la cavidad vítrea, una vez cerrada la fisura óptica queda determinada lo que es la estructura general definitiva del ojo. Aquí vemos la embriología de las estructuras específicas, lo que son el párpado y aparato lagrimal. En el párpado y aparato lagrimal se desarrollan a partir de la mesénquima excepto la epidermis y el epitelio de la conjuntiva, que se derivan del ectodermo superficial. En la glándula lagrimal y las glándulas lagrimales accesorias se desarrolla a partir del epitelio conjuntival. Cuando hablamos de esclerótica y músculos extraoculares, estas se forman por condensaciones de la mesenquima que rodean la excavación papilar y son identificables hacia las 7 semanas. Tenemos lo que son los segmentos anteriores. En los segmentos anteriores, estos se forman por la invasión de células mesenquimotosas de la cresta neural al espacio formado entre el endodermo superficial y la vesícula del cristalino, que se ha separado de él. La invasión se realiza en tres etapas. La primera etapa se forma el epitelio corneal, en la segunda etapa se forma el estroma del iris y en la tercera etapa se forma el estroma corneal. Tenemos lo que es el cristalino. El cristalino es poco después de que la vesícula queda libre en el borde de la excavación papilar, sería entre la 6ª semana. Las células de la pared posterior se alargan y invaden la cavidad vacía. Al final se llenan alrededor de las 7 semanas. Tenemos lo que es el cuerpo ciliar y la coroides.
se forma a partir de la misma extensión anterior de la excavación papilar que genera el epitelio del iris. Solo se pigmenta la capa externa, el músculo y los vasos ciliares se derivan de la mesenquima. A las 3,5 semanas, una red de capilares que rodea la excavación papilar empieza a desarrollarse para formar lo que es la coroides. Tenemos lo que es la retina. La capa externa de la excavación papilar se mantiene como una lámina sencilla y se convierte en el pigmento epitelial de la retina. La pigmentación inicia a las 5 semanas y la secreción de la capa interna de la semana de Bruce empieza por la semana sexta. La mácula alcanza su desarrollo anatómico completo hasta los 6 meses después del nacimiento. Tenemos lo que es el cuerpo vítreo, que tiene 3 etapas, pero antes vamos a explicarle un poquito lo que es la semana 1, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7 y semana 8. Vemos que en las semanas se van desarrollando, se van cerrando lo que son los pliegues neurales, el endotelio superficial, el pedúnculo óptico y la fisura óptica, como ya le había explicado en las partes anteriores. En la primera etapa, tenemos más, se cierra aproximadamente entre 3 y 6 semanas, más o menos a las 3 semanas, las células y fibroblastos derivadas de la mesenquima en el borde de la excavación papilar o relacionada con la vesícula de hialoides forman lo que son las fibrillas vítreas del cuerpo vítreo primario. En la segunda etapa está lo que es el vítreo secundario, que se cierra a partir de la semana 6 a la semana 10. Se cree que las fibrillas y células, que son los hialocitos del cuerpo vítreo secundario, son originadas por el vítreo primario. El sistema hialoide desarrolla un conjunto de vasos vítreos, así como los vasos en las cápsulas superficiales del cristalino, que sería la túnica vasculada, ventricular o del iris. En la tercera etapa está lo que es el vítreo terciario. Esta es de la semana 10 en adelante. Durante el tercer mes se desarrolla lo que es el asa marginal del Druce, formado por condensaciones fibriales que se extienden del futuro epitelio ciliar de la excavación hacia el ecuador del cristalino. Por último, tenemos lo que es el crecimiento y desarrollo del ojo. En esto podemos hablar sobre el globo del ojo, la córnea, el cristalino y el iris. El globo del ojo, en relación con el resto del cuerpo del ojo, es mayor al nacer que en niños y adultos, pero en relación con su tamaño final, este alcanza lo que es entre los 7 a 8 años, es comparativamente menor por el diámetro anteroposterior, mide de 16,6 milímetros en promedio. La córnea, en el neonato, la córnea es de tamaño relativamente mayor que en su volumen, en el adulto, el cual se alcanza hacia los 2 años de edad. También vamos a hablar lo que es del cristalino, que al nacer, forma lo que es la etapa sublingual y por tanto tiene una refracción más óptica, lo que puede compensar la corteza del diámetro anteroposterior del ojo. Tenemos lo que es el iris. Al nacer, el estroma anterior del iris tiene poca o ninguna pigmentación, pero el epitelio, sobre todo la capa posterior, está muy pigmentado. Gracias.